Ningún hombre llega más allá de su meta. Hombre de integridad es aquel que sabe de dónde viene, dónde está y a dónde va. Ofreciendo a este mundo. Con ustedes, hombres de integridad. Yo quiero ser esa fuente de tu paz. Muy buenos días, amados. Les saluda a su hermano Rigoberto Rodríguez. Hoy, como cada cita, contento de poder entrar a su auto, su hogar, su casa, la oficina, el hospital, la cárcel, donde esté, decirle que le amamos, que estamos orando por usted. Del programa de ayer tuvimos muy buenos comentarios. Estamos contentos porque ese es uno de los puntos que oramos para que usted, mientras estamos tocando los temas, usted pueda con la persona que tiene cerca compartir también. ¿Por qué? Porque queremos despertar su opinión. ¿Por qué? Porque la iglesia panameña tiene un desafío. No es casualidad esta cantidad de extranjeros que han venido a este país los ha abrazado, porque Dios quiere que ese Cristo que tenemos nosotros reine en sus corazones y poder llegar a esos países. Hoy está con nosotros, como cada cita, el pastor Cristian Turner. El pastor Cristian es pastor de la iglesia La Gran Familia. Está ubicada en Riabajo, ciudad de Panamá, donde quedaba la antigua importadora Selecta. Le animamos porque ahí hay cultos gloriosos. El Espíritu Santo está bendiciendo por la palabra sana y una palabra fresca. Así que si está por el área de Juan Díaz, acérquese a los cultos. También está con nosotros nuestro hermano Ángel Paz. El hermano Ángel es profesor en los institutos bíblicos de las Asambleas de Dios. También tenemos en esta mañana nuestro hermano Aldo Herrera, piloto de aviación. Hoy está desde Chile y le damos gracias a Dios porque se entrelaza desde allá. Y le damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Y cuando Él es bueno, porque su gloria está sobre nosotros. Ayer iniciamos un tema, Pastor Cristian, hermano Aldo y hermano Ángel, sobre unas preguntas que a causa del estrés, a causa del temor, del miedo, por las circunstancias que rodean a las personas de hoy, las enfermedades, la escasez, las palabritas que están de moda, recesión, inflación. Este año 2023 ha sido una sorpresa para el mundo entero y con las amenazas, con los pronósticos, pero la iglesia está en otra posición. Y entre las preguntas que teníamos nos quedó una en el tapete, Pastor Cristian, que es ¿cuál es la verdad acerca de Dios? Porque hay opiniones. Los creyentes de la iglesia tenemos una verdad y los no creyentes tenemos otra. Por eso la palabra de Dios nos manda a que nosotros abracemos la fe en Jesucristo. Y se trata de tener fe en Jesucristo, como tú bien lo dijiste, saber que Él se lleva todo temor. La propia palabra nos dice en 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que las preguntas que nos hemos estado planteando desde el día de ayer y que estamos continuando en el programa de hoy, tienen que ver con las cosas que están agobiando el corazón del hombre, que está en una incertidumbre por lo que viene en este futuro inmediato, en este nuevo año. Y lo que nos está diciendo el Señor es que confiemos en Él. Pero tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Y lo que estamos llamados a hacer como cristianos es ir por todo el mundo, a ser discípulos y enseñarles estas cosas, enseñarles este evangelio. Porque este evangelio es el único que puede traer verdadera paz al corazón de las personas. Amén, así es, pastor. Y yo creo que en el programa anterior hablábamos acerca de cómo nuestro propio concepto de lo que es justo y de lo que es bueno ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Me refiero al mundo, a la humanidad, y por eso nos hemos ido desviando pues del camino de Dios. Y me gustaría leer algo que aquí, pues mientras que estábamos dándole inicio al programa, leía en Jeremías 26. Dice en Jeremías 26:4, les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y yo creo que me encantaría que muchas más personas hubiesen leído esto y tuviesen esto como si fuese una verdad para su vida, porque yo creo que las cosas serían muy distintas. Como bien lo ha dicho usted, Pastor Cristian, nosotros no podemos andar en el camino correcto y escuchar la voz de Dios y andar por los caminos que Dios quiere que andemos si no lo conocemos. Entonces yo creo que todo parte de en qué basamos nosotros todos nuestros principios, todo nuestro actuar. Si nosotros operáramos bajo lo que dice la palabra
y viviéramos la palabra, porque eso es lo que deberíamos hacer todos los cristianos, vivir con bases y con fundamento en la palabra, la verdad es que el mundo andaría rectecito. Pero lamentablemente no es así. Lo que nos quiere vender el mundo es que la palabra es hasta cuestionable. Puede ser una mitología por ahí, puede ser como la Ilíada de Homero. Y yo creo que por ahí es donde se pone peligrosa la cosa. Sí, y como hemos tratado de ser más filósofos en esta situación, ¿qué sucede? El ser humano, para evitar, en serio, evitar seguir lo que Dios dice en su palabra, prefiere arrimarse a cualquier otra religión o crearse un Dios a su medida. Por ejemplo, los budistas tienen muy buenos refranes, muy bonitos refranes. Y de repente sale un budista y te dice, yo no sé si soy una paloma que está soñando, que es humano, o si soy una mariposa que está soñando, que es un humano. O sea, cosas irrelevantes que no tienen que ver nada con la vida del cristiano. También tenemos que ver que muchas personas han hecho a Dios a un lado porque ven un Dios destructivo, y la palabra del Señor no nos enseña un Dios destructivo, nos enseña un Dios de amor. Adicional a eso, también vemos personas que se generan un Dios a su necesidad. Yo necesito que Dios me dé esta cosa, y por ahí se generan una serie de religiones y de sectas que comienzan a sacar a Dios de por medio, y lo que crean es personas famosas para seguirla, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Al cual nosotros debemos seguir es a Jesucristo, el cual murió por nosotros en la cruz, resucitó resucitó al tercer día, y muchas personas lo vieron. O sea, estamos hablando de algo que no se ha dado ninguno, ni Mahoma, con todo el respeto a los del Islam, ni Buda, con respecto a todos los budistas que pueden estar escuchando, murió y resucitó. No, nada de eso. El único que lo ha hecho es Jesucristo, y su tumba está vacía. Y ese es el Dios que nosotros estamos siguiendo. Ese es el personaje que nos está mostrando el camino a Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié para que las siguientes generaciones, si es que Cristo no ha venido antes, las siguientes generaciones conozcan a ese Dios. Y son las cosas, usted sabe que, Pastor Cristian, y hermano Aldo y Ángel, de que el Espíritu Santo en todas las generaciones, en medio de todas estas adversidades que nos rodean, siempre Dios le ha dicho al pueblo, no temas, yo estoy contigo, sé fiel, yo te voy a proteger. Y mira lo que dice también el Salmo 91, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía, castigo mío, Dios mío. Dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. O sea, siempre, Pastor Cristian, el Espíritu Santo le habla al hombre y a la mujer que conoce a Dios, que se aferre a las promesas que están en la palabra del Señor, porque ellas son las que en este momento de turbación que está viviendo el mundo, es el momento donde nosotros, por medio de la fe, vamos a poder superar todos estos temores. No, y hay algo muy importante. Muchas veces las personas también quieren hacerse un Cristo a su medida. Y como nos hacemos un Cristo a nuestra medida, solamente los blancos pueden seguir a Cristo. O si no, solamente los chinos pueden seguir a Cristo. O si no, solamente los negros pueden seguir a Cristo. Y como no tienen información veraz de lo que dice la palabra del Señor, o no leen la Biblia, siguen a ese tipo de personas y se vuelven exclusivistas y tienen un Dios exclusivista para ellos. Y si tú vas a ser cristiano, tienes que hacer esto. Cuando la palabra del Señor nos dice a nosotros que porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas quieren presentar un Dios de limitaciones, que si tú no haces X cosa, tú no puedes acercarte a Dios, que si tú no eres circunciso, no puedes acercarte a Dios, que si tú no eres X o tal cosa, no puedes acercarte a Dios. Cuando aquí estamos viendo que la misma palabra te dice que ninguna restricción nosotros tenemos para acercarnos a ese Dios por fe en amor a Cristo, que eso es muy importante. El punto es que la gente quiere, como bien lo dijiste, Aldo, Ángel, fabricarse un Dios a la medida. Pero un Dios a la medida depende de mis propias necesidades, por decirlo así. Yo lo hago según a mí me convenga. Y eso no es conocer a Dios. Y la respuesta para poder creer y para poder tener tranquilidad y paz en medio de todo lo que estamos viviendo es que tengamos un real conocimiento de Dios. Y ese real conocimiento de Dios solo viene a través de su palabra, solo viene
de entender en quién estamos confiando. Lamentablemente, confiamos en cosas que no conocemos. Yo me voy a un lugar, veo una silla, yo creo que esa silla puede sostenerme, yo creo que esa silla fue hecha de buena calidad y me siento en ella sin ningún temor. Pero en cambio, creer lo que la palabra de Dios dice me cuesta más. En otras cosas, por ejemplo, está mi hermano Aldo. Yo he estado con Aldo en sus vuelos, pero yo conozco a Aldo, sé los años de preparación, sé cuántas veces no ha podido venir al programa de Hombres de Integridad porque se está entrenando, está capacitándose. Entonces yo puedo ir hasta cierto punto, Aldo, hasta cierto punto confiado porque conozco de él, sé lo que él ha hecho, pero igual me monto en cualquier otro avión, igual me monto en cualquier bus, en cualquier transporte y confiamos más en alguien que no sabemos de dónde salió que en vez de confiar en aquel que sí murió por nosotros, que sí la palabra nos revela cuál es su objetivo, que nos ama porque todo parte del amor y que en base a ese amor quiere guardarnos para que no tengamos temor y que realmente quiere que vivamos en paz en medio de esta turbulencia de noticias negativas. Sí, pastor, y al final yo creo que una pregunta nos ha ido llevando hacia la otra. Y precisamente el temor, las injusticias que vemos todos los días, la confianza que ponemos en otras cosas, en el dinero, en nuestro poder, en el poder político, en lo que sea, nos lleva finalmente a la condición en la que estamos actualmente, en la que las personas no le hayan sentido alguno a la vida. Y yo creo que esa era, si no me equivoco, y disculpen que me adelante con la pregunta, la siguiente pregunta que teníamos programada para hoy, que era ¿qué es la vida o cuál es el propósito de la vida? Y yo creo que la palabra es muy explícita respecto a eso. Cuando Dios le habla a Jeremías, le dice, yo sé los planes que tengo para ti, que son planes de bien y no de calamidad para que tengas el futuro que esperas. Es decir, todos queremos tener una vida plena, una vida de abundancia, una vida que solamente la vamos a poder alcanzar si nosotros llegamos a conocer a nuestro Creador, que yo creo que ese es el propósito último, ¿no? Llegar a tener una vida a la estatura del varón perfecto como Dios nos la pide, sin embargo, con el propósito final de conocer a nuestro Creador después de que pasemos por esta vida terrenal. Vamos a un cambio y no sea parte del dial. Regresamos. Ahora, vamos a este cambio. Tu colaboración es importante para nosotros. Si deseas colaborar con este ministerio, puedes hacerlo a través de la cuenta 0472-9941-20-11-0 del Banco General, a nombre del programa radial Hombres de Integridad. Cuando se restaura un varón, se restaura una familia, porque el hombre es la cabeza del hogar. Ay, por eso es que no debemos dudar en darle un buen ejemplo a la familia. Por eso es que no debemos dudar en darle un buen ejemplo a la familia. Hombres de integridad, yo los conozco, trabajan por el hogar y la familia. Este es el ministerio que Dios les dio para forjar mejores y buenas familias. Ya estamos de regreso. De regreso, amados, este es su espacio Hombres de Integridad. Después de esta breve pausa y estos consejos, una de las cosas que hemos estado viendo en este programa de hoy es cómo nosotros, como hijos del Señor, poder salir adelante en medio de tanta negatividad. Y hubo algo que hablamos en el programa anterior que a mí me llamó mucho la atención, y entre los comentarios de los oyentes que nos llaman, y le animo para que usted pueda llamar y sintonizar o dar su opinión después del programa por medio de las redes sociales, ya que ahí están los programas que lo puede ver como una consulta. Y la persona me decía, mira, una palabra que ustedes dijeron es que ustedes hablaron de que nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado con los resultados. Y yo creo que la vida, y es la parte que nos quedó pendiente en el bloque anterior, la vida es un regalo que Dios nos ha dado. Y ese regalo de Dios, dice Jesucristo mismo, dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. Entonces el creyente tiene ese tipo de promesas, porque también estamos viendo muchas personas partiendo. Me tocó en estos días ir a un sepelio y estaba lleno la iglesia, y ese es el momento donde nosotros reflexionamos de qué es la vida y la fragilidad que tenemos. Y yo veía a la hermana que el año pasado me vendió unos dulces, y este año el esposo me llamó, me dijo, bueno, si se mejora, estamos dispuestos a hacerte los dulces para que los vendas en el restaurante. Y yo le dije, está bien, pero mire, la hermana partió con el Señor. Y yo me decía, ¿cómo es la fragilidad de la vida, Pastor Cristian? Hoy podemos estar y mañana no. Lo bueno es que el que tiene a Cristo, dice la Biblia, que no estamos como los que no tienen esperanza, sino que sabemos que nosotros vamos a estar con nuestro Señor. Y es que precisamente para la palabra vida tiene que ver con el propósito que nosotros tenemos como seres humanos, y esa razón por la que estamos aquí en esta tierra, en este plano existencial, pero lo hacemos para la gloria de Dios. En otras palabras, nuestro propósito es alabar a Dios, adorarlo, proclamar su grandeza y cumplir su voluntad. Mi vida, si por más que uno piense, y voy a ponerle un ejemplo extremo, por más que yo sea uno de los hombres más ricos del mundo, si yo dediqué mi vida a hacer esas riquezas, eso no va a trascender a la eternidad, porque al cabo de 40, 70, 80 años, 100, si Dios me lo permite, pero una vez que yo muera, nada de esas cosas me las puedo llevar. Así que termina siendo algo infructuoso. En cambio, vivir para glorificar a Dios, vivir para ser productivo, para hacer las cosas que Él nos mandó, eso sí va a determinar mi existencia futura, va a determinar qué haré en la eternidad. Así que nosotros tenemos que entender bien, para poder vivir sin temor, tenemos que entender qué es la vida. Esteban y los primeros cristianos vivieron conscientes de que esta vida es efímera, así que lo que valía más era la eternidad. Por eso vemos a un Esteban que lo están apedreando, y él lo que veía eran los cielos abiertos. Él no decía, Dios manda fuego y aniquila a toda esta gente. Él decía, veo los cielos abiertos, recíbeme, Señor. O sea, porque tenía su mirada puesta en algo más grande, más significativo, que es precisamente una eternidad con Cristo. Mire, y eso es muy importante. Nosotros, el ser humano, tratamos de buscar algo más grande con beneficio para nuestra vida. Nos olvidamos que lo más grande que nosotros nos podemos acercar es a Cristo. ¿Por qué? Porque el beneficio de mi vida no es en los 80, 100, 120 años que puedo vivir en la tierra, sino en la eternidad. Y se nos olvida que somos eternos. Entonces yo prefiero mejor vivir en la eternidad, en el mar de cristal, comiendo lasaña todos los días, a irme a la eternidad en el lago de fuego con el gusano que come carne y nunca perece, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas estas cosas se las estamos recomendando a ustedes para que vean que el trabajo que nosotros hacemos, sea secular o sea un trabajo regular, nosotros lo hacemos con la finalidad de llevar el evangelio a todas las personas, que nuestro actuar sea conforme a la palabra de Dios. Y cuando nosotros hagamos un trabajo, lo hagamos pensando en la eternidad, no pensando solamente en lo que estamos haciendo aquí en la tierra, sino que lo hagamos pensando en la eternidad. Amén. Y de hecho pensaba, mientras que usted hablaba, acerca de la vida de algunos artistas que yo escuchaba durante, qué sé yo, mi adolescencia, que ahora ya no están. Y son personas que lo tenían todo. Chester Bennington de Linkin Park, Chris Cornell de Audioslave. O sea, estos artistas que de alguna manera tuvieron todo lo que las personas en términos generales ven como éxito. Mucho dinero, muchas posesiones. Y uno se da cuenta que verdaderamente el único que nos da propósito, el único que llena nuestros corazones es Cristo. Y bueno, y la palabra lo dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmañamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Esto está en Gálatas 6. Y es que verdaderamente estas personas que menciono incluso eran hasta filántropos y tenían grandes fundaciones y donaban mucho dinero, pero algo de lo que sufre esta sociedad actual es de muchas enfermedades mentales, psicológicas. Sufren de depresión, de ansiedad, de trastornos psicológicos, y es precisamente por la falta de un propósito. Y la falta de propósito es porque quizás no has consultado este libro llamado la Biblia, que te llena de propósito desde principio a fin. Y que bien dijo el pastor Cristian, nuestro propósito es darle la gloria y alabar a nuestro Dios, nuestro Creador. Y son las cosas que hoy nos damos cuenta que una de las cosas que hace la palabra del Señor es hacernos entender
¿cuál es la principal necesidad del hombre? Y la necesidad del hombre es diariamente acercarnos a Dios. Cuando nosotros desde la mañana nos acercamos a Dios, al mediodía nos acercamos a Dios, en la noche nos acercamos a Dios por medio de la oración. Nosotros, a pesar de que estemos recibiendo este bombardeo, porque lo reciben usted que nos está sintonizando del lado allá, igual nosotros por medio de las noticias, por medio de toda la información que nos llega, tanto por lo que oímos, por lo que vemos, para que vivamos en temor, para que vivamos en desesperanza. Entonces, para eso, y yo siempre, hay algo que nosotros siempre decimos en el programa, que no hay ninguna institución en la tierra como la iglesia que pueda ayudar al individuo a que desarrolle todo su potencial de una manera correcta, amando al prójimo, como dijo Jesucristo, que es lo que verdaderamente trae satisfacción al hombre de ver el propósito de Dios para la vida en todo lo que uno emprende. Y Dios quiere que vivamos alejados de todo temor. Dios no quiere que vivamos afanados por lo que estamos viendo en las noticias. Y lo que hemos tratado de hacer ayer en el programa y hoy es que esa cantidad de preguntas que vienen a su mente, ¿y qué será de nuestro futuro? ¿Qué nos espera? Pues dependiendo de dónde usted haya puesto su confianza, ahí usted puede saber lo que le espera. Nuestra confianza está en Jehová. Nosotros podemos decir que caminamos sin temor, como dice la primera carta de Juan, capítulo 4, cuando dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino discernid entre los espíritus para saber si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Han salido mucha gente, y aún dentro de medio de las iglesias van a salir personas que van a desinformar a las personas para que tengan temor, para poder manipularlos. Estamos en una era de que todo el mundo quiere manipularnos. Nos quieren manipular los gobiernos, nos quieren manipular los líderes religiosos que están usando la palabra para sus beneficios. Porque ciertamente, y hablábamos fuera de micrófono, qué hermoso es servir a Dios, qué hermoso es dar nuestra vida por Él, pero también hay gente que tiene el evangelio como negocio. Así y si tú tienes al evangelio como negocio, tienes a Satanás como tu socio. Es que lo que pasa es que, pastor, es una realidad. Yo pienso que todo este movimiento que hay es con lo único que el creyente pueda leer su propia Biblia, si la tiene en su casa, que él pueda sacar un tiempo para hacer su devocional personal y tener una relación más íntima con el Señor. Algo tan sencillo como se encuentra en el Salmo 119: lámpara a mis pies y lumbrera mi camino es tu palabra, Señor. O sea, ni esa parte nosotros la hemos visto ni la hemos analizado, porque nuevamente queremos hacernos un Dios a nuestra medida, un Dios que yo decreto o declaro de este lado y Él va a responder las cosas que yo quiero. Él me va a dar lo que yo quiero. Yo voy a decretar que voy a tener un Volkswagen mañana fuera de la casa y pasado mañana tengo un Volkswagen fuera de la casa. Eso no es Dios. Tú no puedes hacer de Dios un títere. Esa es la parte importante. También, no es un empleado tuyo, como si fuera el genio de la lámpara. Que tú le vas a dar órdenes. No, nada de esas cosas. Dios es Dios y Él nos va a dar las cosas que se necesitan. Y como bien lo dice Eclesiastés, el libro de Eclesiastés es un libro precioso. Y yo creo que nosotros hemos mencionado muchísimas citas bíblicas de Eclesiastés a lo largo de los programas en los que yo he participado en los últimos 2 años. Y si usted no los ha visto, pues le sugiero que abra el YouTube o el Spotify, porque estamos subiendo todos los programas semanalmente y puede pues repasar todos los programas que hemos hecho anteriormente. Pero Eclesiastés hace un resumen de lo que realmente aprovecha el hombre, y yo creo que es ahí el meollo del asunto. ¿Por qué queremos a un Dios a la medida? Porque queremos que nos dé cosas, pero ¿qué es lo que realmente aprovecha el hombre? Aquí dice: el hombre solo aprovecha comer, beber y disfrutar de su trabajo. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mire qué bonito esto. Ya con esto resume, creo que todas las 4 preguntas que hemos abordado entre el programa de ayer y el programa de hoy. Ok, estos temas nos apasionan a nosotros, porque son cosas donde uno reflexiona. ¿Qué tal si ahí donde está inclina su cabeza, si puede cerrar sus ojos, si no, manténgalos abiertos? La Biblia nos enseña si oramos con los ojos cerrados, los ojos abiertos. Lo importante es inclinar nuestra voluntad a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por medio de estas preguntas, estos 2 programas, tanto el de ayer como el de hoy. Hemos querido traer orientación a la iglesia,
a la iglesia nacional, a la iglesia mundial, a causa de la responsabilidad que tenemos que darle a nuestros hijos, a la familia, que nosotros no podemos caer en esa desesperanza, por causa de la información que recibimos. Espíritu Santo, yo te pido que tú nos des dominio propio para no dejarnos mover, Señor eterno, por las malas noticias, que nosotros cuando escuchemos malas noticias podamos de una vez citar la palabra y poder decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que nada, Señor, por medio de las necesidades, tanto económicas, en el área de la salud, que nosotros podamos, Dios amado, poder decir: enfermedad no puedes tocar mi cuerpo, todo virus, toda peste, toda plaga se va de nuestro organismo, y declaro salud en el nombre de Jesús, salud emocional y salud física, tanto para los oyentes como para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Les hemos presentado su espacio Hombres de Integridad. Yo quiero ser un hombre de integridad. Bienaventurado el varón que teme a Dios. Este será llamado hombre de integridad. Les esperamos en nuestra próxima audición, el mismo día y a esta misma hora. La solución para cambiar. Yo quiero ser esa fuente de